¿verdad? Y dice, no, tengo 3 catedráticos aquí, ¿qué dirán estos señores? Dirán, traer un loco aquí a hablar, no. Bueno, cada quien. Y el periodismo es sinónimo de libertad y liberalismo, o sea que cada quien hace lo que quiera. Tenemos un tema que lo he hablado muchas veces, pero es un tema que nunca lo había hablado después de almorzar, ¿no? Entonces hay una gran diferencia. Y es la responsabilidad social del periodismo y los comunicadores sociales. Vamos a tocar unos cuantos puntos y vamos a aprovechar estos 45 minutos para que nuestro selecto grupo de panelistas interactuemos. No voy a hacer una charla de los 30 minutos hablando porque ese yoísmo no le queda a mi ego. Más bien aprendo yo de ustedes y el público también, ¿verdad? Vamos a empezar por el tema de la objetividad. Vamos a tocar unos temas básicos. ¿Quiénes aquí son estudiantes? Muy bien. El resto son periodistas, me imagino. Buenas tardes, Marian de la Fuente. Gracias por estar en primera fila. A ver, la objetividad, hay varios puntos muy básicos del periodismo que ustedes tuvieron que empezar a ver desde el primer semestre, pero son temas casi que utópicos porque al transcurrir de la carrera nos damos cuenta que son difíciles de cumplir. Narrar una noticia va arraigada a tu experiencia monádica, a tus ideas, a tus tradiciones, a tu forma de pensar. Por más limpio, claro y contundente con la verdad, siempre va un poco sesgado. Pero ¿dónde está la responsabilidad? En la intención de tratar de contarlo de la mejor manera. Nosotros podemos tener, Dios no lo quiera, una situación aquí en Santo Domingo, y seguramente yo como colombiano voy a narrar la noticia de una manera muy diferente a ustedes que viven aquí, ¿verdad? Pero eso no quita de que haya tratado de ser lo más veraz, objetivo, y haya tratado la noticia con buena fe. Y ahí es donde vengo a decirles a los estudiantes eso. Más allá de la objetividad, más allá de la primicia o la exclusiva, el público siempre tiene en cuenta la buena fe del periodista. Eso se nota. Cuando un periodista te quiere informar despojándose de sus creencias y despojándose de sus ideales. Que lo logres o no, no se sabe. Hay veces que sí, hay veces que no. Pero que el público sienta tu intento por hacerlo de la mejor manera. ¿Está bien? Por eso, quiero aportar, por favor, Nicanor, el tema de la objetividad. Me imagino que es un tema que tú como profesor has abarcado muchísimas veces en tus clases, pero en forma resumida, ¿qué le podemos contar a nuestro público del tema? Bien, es un tema bastante, digamos, controversial o controvertido debido a que, si bien es la aspiración y lo que muchas veces se promueve como fundamento del periodismo, la verdad es que objetividad per se es imposible de lograr siempre que haya un ser humano involucrado. Ahora lo que se busca es la seriedad frente a la noticia, frente a los hechos, y no deja de ser siempre un arma de doble filo, porque como plantea, digamos, tu compueblano o tu compatriota, ya fallecido Javier Darío Restrepo, sí, Javier Darío. Hay que tener cuidado con una pretendida objetividad en la que el periodista trate de hacer una posición de equidistancia que podría convertirse en apatía o indiferencia, falta de compromiso frente a algunos valores que son, por ejemplo, los derechos humanos, la justicia social, la defensa, por ejemplo, de grupos desvalidos o vulnerados. Entonces, la objetividad, más que objetividad, es la seriedad en el tratamiento de la información. Muy bien. Y has dado un punto muy importante, y es que siempre el periodismo busca ayudar, como dices tú, a los menos favorecidos. Esa es una gran tarea. Y por eso es que ustedes siempre ven que el periodismo está cuidando el servicio público. La gente dice, no, es que atacan mucho a los políticos. No, no, no. Es que están cuidando el dinero de sus impuestos del pueblo, de un pueblo que merece lo mejor de sus políticos y de su gobierno. Esa es una de las grandes tareas, y gracias Nicanor por nombrarlo, porque es que se nos olvida de que no sirve a nosotros hacer periodismo para los más ricos. No, ellos tienen voz y voto. Es más, ellos no necesitan nada. El periodismo, y no que sea yo neoliberal, ni de izquierda, ni mucho menos, pero el periodismo sí debería ir más enfocado
en los menos favorecidos, en los que no tienen voz, en los que tienen necesidades y en los que no cuentan con los privilegios que las mayorías oligarcas de nuestros países tienen. Ahora vámonos con otro tema, y Tania me va a ayudar ahí, y es la información versus la opinión, porque ahí hay una línea muy delgada, es una línea que a veces confunde. Oye, se me están durmiendo otra vez. Tito, ponme la música, que ya vi 2 personas bostezando. No soporto 2 personas bostezando. Te vi bostezando allá. A ver, ahí ya se te quitó el bostezo, ¿verdad? Bueno, son técnicas, Marce, son técnicas. Ahora, la información y la opinión. Ahí hay una línea muy delgada. Básicamente, tú no puedes ser un periodista sin opinar, ¿no? Lo que sí tienes que dejar muy en claro en el marco de tu comunicación cuando tú estás opinando y cuando tú estás informando, ¿no? Porque ahí puede dar una confusión, más que todo cuando hablamos de temas de hard news, actualidad, política, ¿no? Los periodistas en nuestros países latinoamericanos tienden a tomar partido. Y eso es una situación, por ejemplo, actualmente la estamos viviendo en Colombia. En Colombia ahorita hay un candidato de izquierda que se llama Gustavo Petro y hay el candidato de derecha de Álvaro Uribe Vélez que se llama Federico. ¿Qué pasa, Federico Díaz? ¿Qué pasa? Los medios se han dividido, pero es una división prácticamente amplia. Ya la gente sabe quiénes están con los de la derecha y quiénes están con la izquierda y casi no tenemos periodistas centrados. Eso, al final de cuentas, va en contra de la democracia. Al final de cuentas, los que van a perder somos nosotros los colombianos. Me imagino que aquí pasa, porque conversaba contigo, Camila, de cómo los periodistas se acechan a un solo político, ¿no? Y ahí, con un afán casi de tumbarlos, como si ellos fueran parte de una procuraduría de estar tratando de solventar los problemas del país, mientras que el problema del periodista es informar. Ahora, Tania, esa línea tan delgada entre cuando tú opinas y cuando tú informas, ¿cómo se la enseñas a manejar a tus estudiantes? Bien. Definitivamente que, como comentabas, Orlando, cuando escribimos, nunca podemos despojarnos de ese esqueleto en el que nos hemos formado y que hemos ido formando nuestras creencias y la forma de interpretar los hechos. Entonces eso siempre se va a reflejar en el momento en que vamos a escribir una publicación. Ahora, ¿cómo podemos salvar de no cruzarnos de una línea y otra? Tener claro, cuando decidimos informar, estamos haciendo eso e informamos con ellos. Entonces yo creo que la mejor manera que tenemos, sobre todo para los estudiantes, que lo tengan claro, de poder limitar nuestra información a la mera información es esa, que cada idea que vayamos a plasmar esté sustentada en un hecho concreto, en un dato concreto, que es lo que va a permitir llevarle a ese público que nos va a leer, que nos va a ver a través de los medios que sea que estemos trabajando, van a poder tener la información con la mayor limpieza, si se puede decir, de esos prejuicios que ya podamos tener previamente. Es darle los hechos, que cada párrafo que escribamos esté basado en informaciones que puedan ser verificables, que sea en informaciones que sean reales. Eso va a hacer que, por más que querramos opinar y el yo creo, quede relegado ante la contundencia de los hechos que se presentan, definitivamente. Definitivamente, Tania, muchas gracias. Ahora, vamos a hablar de la responsabilidad social en un tema que a la gente ahorita mismo le apasiona muchísimo, y es el de las redes sociales. Yo me declaro, ¿cómo decirlo de una manera simpática? Yo me declaro un crítico de las redes sociales. Es más, conozco mucha gente que estoy mirando que dice, ¿por qué tú no explotas tus redes sociales? No sé, ahí hay un punto de que somos una generación que estamos viviendo este gran cambio y no lo hemos empezado a procesar de la manera que yo creo conveniente. Es muy difícil. Yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, aquí estaba un compañero que estaba conmigo en esa época, yo escribía en TV y novelas, yo escribía las historias de amor de selecciones, yo escribí en Vanidades, Cosmopolitan, y ahora me cuesta pensar de que ninguna de esas revistas existe. Ninguna de esas revistas donde yo empecé a trabajar, Vanidades, Cosmopolitan, Selecciones y TV y novelas, existen. Bueno, en México existe TV y novelas, pero ya en Estados Unidos no existen. O sea, nos ha tocado un cambio muy fuerte, ¿sí me entiendes?
muy drástico para la generación de cuarentones como yo y de ahí para arriba. A nosotros nadie nos enseñó cómo teníamos que usar las redes sociales. Entonces piensan que nosotros nos tenemos que dejar llevar por gente que tiene muchísimos seguidores. Y eso es absurdo. Es absurdo. Yo tenía, por decir algo, casi como 300,000 followers, ¿no? Y yo empecé a opinar contra Trump y unas cosas así hace un año y me quitaron la cuenta. Y duré sin una cuenta de Instagram y eso como 8 meses, 7 meses, como 8 meses o 10 meses. Y cuando entré a Telemundo, me dice el jefe, oye, ¿y tu Instagram? Le digo, no tengo. Le digo, no, pues tienes que abrir uno. Le digo, pero, ay, perdón la palabra, estoy mamado de esa vaina. Es una mierda, esa vaina que puras nalgas y la vaina, hay una prostitución, una vaina. Y no es que yo sea el más santo, porque no lo soy, pero es que también tengo suficiente influencia en mi vida para entrar a un medio que casi ni conozco. Se me tocó volver a abrir, por cierto, Orlando Segura 2021, si me quieren seguir, porque ahora necesito followers. Porque entonces tú no eres bueno si no tienes tantos followers. Entonces esa cuenta mía tiene como 7 meses ahí, ya tengo como 15,000, después de tener tantos. Pero ahí, y voy a ir contigo, Adalberto, ahora, ahí viene la pregunta de cómo nosotros hacemos con las redes sociales. Yo ahorita me estaba leyendo un libro de Constantino, un propedéutico de la comunicación español, que es muy bueno, y él decía que es un terreno impuro, usaba la palabra impuro. Y yo me quedaba pensando, ¿impuro por qué? Es que porque todavía no conocemos las consecuencias. Fíjense que por ahí hubo una idea del abuelito Biden que me pareció interesante, y era de tratar de colocar ciertas limitaciones a las redes sociales. Porque definitivamente, por ejemplo, en Facebook, cómo se han manejado las elecciones con los fake news, oye, es algo impresionante, lo que hicieron con Hillary Clinton, lo que han hecho, o sea, está comprobado, ¿ah? Que contratan gente para que dañen y que produzcan la fake news. Entonces, todavía me parece a mí que es un camino que todavía no conocemos demasiado. La gente piensa que sabe mucho de las redes sociales, pero yo siento que no es así. Yo por lo menos todavía sigo los canales tradicionales, CNN, Fox, CBS, ABC, ¿no? Trato, porque siento que son los únicos que me pueden dar una noticia o una información corroborada, como nos decía Tania. Las redes sociales, en mi opinión, es todavía un terreno impuro, como dice Constantino. Me parece que ustedes no deberían guiarse tanto por las redes sociales. Todavía tenemos cosas bonitas, todavía tenemos la radio, todavía tenemos una televisión. Yo sigo creyendo en la televisión. Obviamente la televisión de nuestros días tiene que ser una televisión en vivo, porque ya lo grabado o lo dramatizado, todo el mundo se va para Netflix, para Amazon, para Hulu. Pero lo que es la televisión, que puede narrar todos los hechos en vivo, siempre vamos a estar con la televisión en vivo. Si ahorita mismo tenemos un reportero en Ucrania, en Kiev, nosotros vamos a estar ahí viéndolo. Si tenemos ahorita otro por allá en París, vamos a estar ahí. Entre más se diversifique la televisión, o la radio, o el medio, o AD Press, y tenga más reporteros en el lugar de la noticia, con la actualidad y el momento, siempre vas a estar ahí. Eso no lo puede reemplazar nadie. Y no es que seamos chismosos, es que queremos estar informados y queremos estar ahí. Queremos saber si hace frío, si hace calor, si está lloviendo. Queremos estar en el lugar de la noticia. Por eso voy a hablar con Alberto. Alberto, yo sé que es un tema complicado, pero ¿cuál es tu posición en la responsabilidad de las redes sociales frente a la información? Bueno, es que yo creo que el tema no es tecnológico. Muy bien. El tema es básicamente político y social. Yo me pregunto, ¿para qué sirve el periodismo? Y creo que es la pregunta que debemos hacerlo en el día de hoy. Al periodismo tradicionalmente se le atribuyó como función principal la de informar con apego a la verdad. Hoy los medios están más llenos de opiniones que de informaciones. Sí, correcto. La radio, la televisión, los propios periódicos opinan, las mismas redes sociales. Todos los recursos son puestos a la disposición más de la opinión que de la información. Y la información ha quedado relegada a un grupo muy reducido de personas que le llaman reporteros y reporteras. Y esos reporteros y reporteras en la sociedad de hoy se han convertido en proletarios, personas que ganan muy poco y trabajan mucho, personas que viven tan agitadas que no tienen tiempo casi ni para leer, ¿no? Y mucho menos para investigar lo suficiente la información. Y aquella misión de que el periodismo es el perro guardián de la democracia, como lo llamaron los ingleses, sí, se está relegando, porque el periodismo se supone que debe vigilar las actuaciones de los poderes
públicos y también de los poderes fácticos. Pero resulta que el periodismo se ha matrimoniado con esos poderes. Y en muchos casos los medios de comunicación, no los periodistas y las periodistas, los medios de comunicación se han convertido en parte del problema en vez de la solución. Están repletos de contenidos totalmente divorciados de los intereses de la colectividad. Entonces, esa es una pregunta importante. ¿Para qué sirve el periodismo? Para mí, el periodismo debería servir para vigilar a los poderes públicos. Debería servir como canal para que la gente denuncie, opine y reclame lo que le interese. Debería servir como un medio para vigilar el ejercicio y promover los derechos humanos, el ejercicio de los derechos humanos en nuestras sociedades. Para eso debería de servir el periodismo, pero para cumplir con esto tiene que alejarse de los poderes. Claro. Tiene que guardar distancia de los poderes y tiene que tener condiciones mínimas. Un periodista o una periodista ganando salarios de miseria, en América Latina ganan promedio por debajo de los $500 mensuales. Y se le exige a las periodistas que tienen que andar bien vestidas e ir 2 veces a la semana al salón. A los varones que andemos con corbatitas y con sacos. Y con eso no se puede. Entonces, el resultado, un segundo empleo. El resultado, un tercer empleo. Y a veces ese segundo, ese tercer empleo entra en conflicto con el ejercicio periodístico, porque es de relaciones públicas. Es para comenzar a decir que tal o cual institución es muy buena, tan buena, que deberíamos de hincarnos frente a ella. Y eso es lo que está pasando en el periodismo. Hay muchos problemas hoy. Sí, claro, en el que sí, periodismo. Mira, muchas gracias. Oye, vamos a dar un aplauso a nuestro panelista, por favor. Yo casi me siento avergonzado tener 3 catedráticos y este loco aquí hablando, pero bueno, es la vida, ¿no? Y hay una pregunta que los estudiantes a uno le suelen hacer. Yo empecé muy temprano, yo siento que yo empecé esto desde que tuve razón de mí. No sé, algunos de ustedes se acuerdan cuando habían los cassettes, ¿te acuerdas, Alberto? Los cassettes. Yo recuerdo que yo tenía una grabadora, yo grababa los partidos de soccer, de fútbol, ¿no? Y yo tenía 6 años, 7 años, y yo quería ser como los narradores de fútbol, y yo hacía, señores, lleva la pelota al pibe, al derrama, tira al centro, ¡gol! Y ponía el cassette, y yo decía, ¿cuánto aguanta este tipo? 1 minuto, yo también, ¡gol! Y entonces, yo creo que hay cosas con que se nace, ¿verdad? Como que yo quería hacer eso, y nunca fui periodista deportivo, he estado en 3 mundiales, gracias a Dios, pero no fui periodista deportivo, porque ahí voy, y les voy a pedir una respuesta corta a cada uno de 30 segundos. ¿Cómo se hace para surgir en el periodismo? Esa es la gran pregunta de todos, ¿verdad? ¿Cómo se hace? Dirán los estudiantes, ¿verdad? Tú viniste aquí para que alguien te diga, ¿cómo hago yo para yo también poder estar algún día en un mundial, o en Univisión, en Telemundo, como tú que estuviste en Hoy, Televisa? Hoy es el show de entretenimiento más importante de Iberoamérica. Lo tiene Televisa. Es un show que tiene 10 millones de televidentes. O sea, es una barbaridad. Porque en México todavía consume mucha televisión. Y la pregunta es, ¿cómo hago yo para surgir en el periodismo? O sea, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que tener muchos followers en Instagram? ¿Tengo que ir en minifalda para que el jefe me haga sexy? ¿Tengo que hablar mal de mis colegas para apagarles la luz? ¿Qué podemos hacer para surgir en el periodismo? Aparte de las excelentes respuestas que nos van a dar ahorita, yo pienso, y caí en el yoísmo, que el periodismo se hace desde que te levantas hasta que te acuestas. Desde la persona que tú conoces en la puerta del hotel, en la puerta de tu casa. ¿Tú sabes quiénes han sido mis mejores fuentes en Miami, cuando hacía periodista de entretenimiento? Los vale parking, los meseros, la gente que yo saludaba. Oye, Orlando, ¿qué pasó? Me acuerdo una vez que di una exclusiva cuando Alex Rodríguez salía con Cameron Díaz. El vale parking del SLS, un hotel en Miami, yo siempre lo saludaba. Sí, yo siempre lo saludaba. Hey, ¿cómo estás? Porque era un cubano. Y el tipo me dice un día, no sé cómo me llama, me dice, oye, aquí está Alex Rodríguez con Cameron Díaz, vente para acá. Fuimos, pum, con un fotógrafo y lo matamos. Entonces, el periodismo es toda tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas. Porque esta señora que está ya tan simpática, saliendo de aquí me va a decir, mira, no sabes quién está aquí en este hotel, te tengo la última. Y me da la exclusiva, ¿sí me entiendes? O sea, es tú vivir con eso. O sea, tu vida tiene que girar en torno a tu profesión, ¿no? Y no me tomen a mí ejemplo porque yo soy lo peor del mundo, pero si ustedes lo pueden hacer, seguramente están allanando el camino para que logren sus sueños. O sea, se trata de que
y voy a caer en el yoísmo. Yo me levanto a las 6 de la mañana escuchando noticias, pero no noticias y a las 9 de la mañana pongo Al Jazeera porque me gusta ver el otro lado del mundo, no solamente quiero ver las noticias de Occidente, y después llamo a amigos a echar chisme, ¿cómo está la cosa en Univisión? No, votaron gente, ay, Dios mío, más gente, todos los días votan, no, y enseñan, pero siempre estoy metido ahí en el lío, ¿me entienden? O sea, no me estoy desviando a otra cosa. Entonces yo siento que si tú le dedicas el mayor tiempo y energía a lo que tú quieres ser, indudablemente vas a lograr surgir en el periodismo, ¿no? Esa es mi posición. Recuerden que el tiempo es energía y la energía es poder. Ahora vamos con nuestros panelistas rápidamente. ¿Cómo podemos surgir en el periodismo? Los maestros, los grandes maestros del periodismo hablan de que el activo del periodismo es la credibilidad. Muy bien. Entonces, precisamente la mercancía de este negocio es precisamente que con tu trabajo la gente te crea y sepa que lo que tú anuncias, lo que tú informas es creíble, es veraz, y que si hay algún sesgo no es por tu responsabilidad, sino quizás de origen de la fuente, pero que tu rigor de abordaje de la noticia ha encaminado a esta información hacia lo más cercano a la verdad. Para aterrizarte un poco, porque tampoco quiero aburrir al público, tuve la oportunidad en 2002 de llegar al periódico El Caribe, que es muy conocido aquí en el país, donde había periodistas jóvenes y muy entusiastas y muy apasionados, y entre ellos voy a poner solamente un ejemplo para dar un poco de dimensión a lo que hablo de la credibilidad. Adelante. Voy a poner el ejemplo de Edith Febles, que todo el mundo hoy conoce muy bien. Era una periodista muy inquieta, no se estaba tranquila, te hacía muchos cuentos y cuando tú te dabas cuenta, tú ibas con tu historia por la mitad y ella había acabado y se iba. Es un ejemplo de cómo se asciende en el periodismo por el camino largo, que es el camino de la credibilidad. Porque también tú mencionabas otras vías, pero eso me trae a colación, no sé si es Vargas Llosa quien lo plantea, la banalización del espectáculo. O sea, lo ligero, lo banal, lo espectacular, lo extravagante, muchas veces sí da para subir los likes, los seguidores, pero es como construir con unas columnas que no son firmes. Gracias. Tania. Para sumarle a eso que dice Nicanor, que definitivamente yo creo que la mejor escalera para subir en el periodismo tiene que ser eso, el hacer un ejercicio apegado a la verdad y que tú seas lo más creíble posible. También yo creo que hace falta esa chispa que ha movido a muchos, que como yo, y sé que quienes me acompañan aquí también fue lo mismo. Cuando empezamos la carrera siempre teníamos la idea de que voy a ser periodista porque yo quiero cambiar el mundo. Entonces, ese compromiso social que asumimos cuando hacemos periodismo es otro de los ingredientes que van a hacer que eso que tú haces sea, verdad, un periodismo de calidad y creíble, y que es lo que te va a permitir poder perseguir esa meta de sea que quieras brillar o sea que, como decían la vieja guardia de los periodismos de los impresos, que seguimos en el anonimato, pero aún así aportando ese granito de arena y siendo un periodista en que la gente pueda decir en lo que él o ella escribe, podemos confiar porque Claro. de seguro es una información que está bien verificada. Gracias, Tania. Alberto. Bueno, yo creo que si asumimos el periodismo como un fin en sí y no como un medio, ya eso basta. Eso basta. Claro. Lo que ocurre es que el periodismo en una sociedad tan mercantilizada como la nuestra se está usando como negocio o como trampolín y no como el periodismo. Para mí me basta ser periodista. Me satisface cada información que hago, cada dato que puedo buscar, cada denuncia que puedo canalizar, cada funcionario corrupto que pongo en apuro o al descubierto. Eso es una gran satisfacción. O cuando la gente dice, mira, la denuncia que hicimos tuvo efecto, actuaron las autoridades. Cuando vigilamos al poder público, cuando cumplimos con las funciones esenciales del periodismo, ya eso basta.
Ahora, cuando nos desviamos y comenzamos a hacer negocio con el periodismo, o entramos al periodismo pensando, es que yo voy a ser famoso, muy famoso, a través de esta profesión, y es verdad que se logra, o voy a conseguir mucho dinero, o voy a ligarme con gente a la que le puedo pedir favores, todo eso se cobra, y uno se degrada, y la credibilidad nunca se alcanza. Gracias, Alberto. Bueno, vamos a entrar, ponme musiquita que vamos a entrar al tema del entretenimiento y la banalidad, como tú decías, que para mí no es tan banalidad, no sabes cómo me he ganado la vida con eso. Mira, señora, no me boteces más, mira que esa es la que te gusta a ti, ¿verdad? La marihuana y bebida. Digo, ¿te la sabes? ¿Ah? No, me dio calor. Un segundo. Vamos a empezar a desnudarnos. ¿Quiénes me acompañan ahí? ¿No? Me quitaron la ropa. Bueno, ahí tengo un amigo, Rodrigo. Aquí, bueno, ¿tú también? ¿Te vas a bailar? No, pero me saca Marcela de aquí. No. ¿Quieres que no me vuelvan a traer a Dominicana? Ah, ¿tú qué crees que es Bad Bunny? No, si eres un conferencista. Pero podemos bailar después si quieres. 202 mi habitación. No, mentira. Mira, vamos a hablar del entretenimiento versus la noticia de actualidad, ¿no? Y es un tema que estaba hablando con un colega ayer, precisamente, con Oscar Pisic, y es un tema complicado porque la gente piensa que hacer entretenimiento es fácil, es lo más ligero, es lo más liviano, son las fiestas, los after party, los junkets, ¿no? Y en realidad es complicado. No sé, Rodrigo, acuérdame, aquí donde me ven, yo he armado como 10 escándalos en la vida con artistas. Y una vez estaba cenando con Chiqui y Jorge Ramos, y yo acababa de llegar de Ecuador porque me mandaron para el terremoto de Ecuador. Yo estuve en el terremoto de Haití, que fue hace como 10 años, recuerdo, y después me mandaron para Ecuador, como que me volví experto en terremoto, no sé. Entonces, volví y estábamos cenando ahí en Miami y estamos hablando, y me dice Jorge, bueno, ¿y tú por qué no trabajas en el noticiero? ¿No? Algo le gustó lo que le dije. Y le dije, ¿y tú por qué no me recomiendas y me das trabajo? Es que, no es que en el periodismo no es que lo que yo quiera. A veces también tienes que ver qué puertas se te abren, ¿me entiendes? Porque es que yo hace 20 años cuando llegué a Miami, yo quería trabajar en CNN, yo quería trabajar en noticias en el 51, el 23, pero no me daban trabajo. Yo duré 3 años llevando hojas de vida. Hasta que me llamaron de un show que se llamaba Paparazzi, Mega, no sé qué, que era entretenimiento. Oye, me tenía que ganar la vida. Y por ahí me fui metiendo, entonces de ahí me llamaron para TV y novelas, después me llamaron para Escándalo TV, el show de Charitín, una dominicana, ahí estuve 3 años, después a La Tijera, después Tómbola, después Despierta América, después Hoy, después Suelta la Sopa, o sea, pero por ahí se me abrió el camino, ¿no? O sea, si tú me dices a mí, yo hubiera querido ser periodista deportivo, pero también tengo una responsabilidad, o sea, no me iba a quedar esperando toda la vida a ser periodista deportivo. Porque es muy fácil lo que escuchamos aquí, decir, no, es que yo lucho por mis sueños, espérate, pero los sueños también te van cansando. Y uno también se va desilusionando cuando no va consiguiendo cosas. Muchos de aquí dirán, oye, no, yo quiero ser esto o lo otro, pero si se te abre otra puerta para hacer el weather, el tiempo, el tráfico, por ahí te puedes meter al medio y de pronto por ahí puedes caminar hacia otro lado, lo importante es que entres al medio de comunicación, así se haciendo el horóscopo. Pero tienes que darte la oportunidad de entrar de alguna manera. Ahora, yo entré por el medio del entretenimiento y me quedé ahí, y me gustó, pero es complicado. Yo recuerdo, estábamos con Rodrigo hablando, hay un video que lo pueden hacer en Google, en YouTube, que es Luis Miguel destroza a un periodista. Ese video tiene como 20 millones de views. Yo cuando entré a Escándalo TV, a un show de entretenimiento, voy rapidito que se nos acaba el tiempo, era porque yo escribía en las revistas. Entonces yo voy a un almuerzo con una Carolina Sandoval, que trabajaba ahí, me invitó a un almuerzo, estaba Luz María Doria, Luz María me dice, tú eres Orlando Segura, a mí me suena tu nombre, pero yo pensé que tú eras un viejo. Y yo dije, no, yo tenía como 28 años. Y no, yo soy. No, como tú escribes en selecciones y cosas así, y pensé que tú eras un viejo. Y le dije, no, soy yo. Me dice, yo necesito un escritor para Escándalo TV. Le dije, bueno, me contrataron, empecé a escribir, yo no era reportero, yo escribía lo que decía Charitín, Felipe Biel y Marisa. A las 2 semanas era la conferencia de prensa de Luis Miguel en Las Vegas y la periodista titular que iba a ir, que era Tania Charry, se enfermó y no podía ir. Entonces Luz María, la jefa mía, me llama rápidamente y me dice, oye, ¿tú quieres que yo te mande a Las Vegas? Y le dije, sí. Bueno, te voy a mandar, va a estar Luis Miguel, yo nada más te voy a pedir una cosa. Necesito que vayas y le hagas una pregunta incómoda, porque a Luis Miguel nunca lo hemos visto bravo. Yo 28 años,
nunca había sido como reportero de televisión así, ¿me entiendes? Asumí el reto. Entonces yo los invito a que lo vean porque yo estoy en plena rueda de prensa y yo levantaba la mano, hasta que Luis Miguel me dijo, ¿cómo dices tú? Habla. Y yo, gracias. Le digo, oye Luis Miguel, estábamos muy preocupados porque sabemos que te hiciste una liposucción. Y Luis Miguel me miró así, como que, ¿cómo así? Sí, sabemos que te hiciste una liposucción y estabas enfermo y no sabemos si estabas bien o mal. Cuando eso se había muerto el cantante de Soda Stereo, y entonces nosotros estábamos rezando por Cerati, pero también por ti, ¿por qué no usaste el Twitter? No, y el tipo empezó, ustedes, los medios de comunicación, no sé qué, no sé qué. Bueno, el video está en YouTube, es muy bueno, pero ¿qué pasa? En ese momento, al punto que yo voy, porque me estoy dirigiendo más que todos los estudiantes, en ese momento yo tenía que arriesgar, ¿me entiendes? Cuando yo volví a Miami, nunca más volví a escribir, me volví reportero del show enseguida. Y era el día y el momento para arriesgar. Y ustedes siempre van a tener la oportunidad, en algún momento, de arriesgar. Así sea contra Luis Miguel. A mí, ¿qué me importa Luis Miguel si no le estoy faltando el respeto? Le hice una pregunta. Y como diría Mariano de la Fuente, no hay pregunta mala. No hay pregunta mala. Él fue el que se salió de casillas, empezó a gritar, me mandaron a sacar, después dos morenos me llevaron, después me volvieron a traer, Pisí estaba ahí, ¿te acuerdas? Y Luis Miguel, no lo saquen porque yo quiero que me escuche. Y los tipos otra vez me traían para acá y yo, bueno, van a acabar conmigo. Pero siempre, en algún momento de nuestras vidas se nos presenta una oportunidad. Siempre. De repente puede ser con el presidente, con un ministro, lo que sea, y usted hacer ¡pum! La pregunta que es. Porque nada más necesitas, para salir adelante en esta bonita carrera, una buena pregunta. Es todo lo que necesitas. No necesitas tanto. No necesitas como en el soccer, que Messi tiene que meter 300 goles y tiene que quedar campeón de la Champions en el Mundial. No, en el periodismo solamente necesitas una buena pregunta, en el momento indicado y a la persona indicada. Y sales adelante. Bueno, para terminar, compañeros, vamos a darle otra vez un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Vamos a hacer las conclusiones que tengas del panel. Se nos acabó el tiempo, por favor. Bien, el periodismo nos da muchas oportunidades, ya tú bien lo has expuesto, y a veces parece que quisiéramos alcanzar siempre aquello que nos enseñaron del Watergate, de que se hace destituir o renunciar presidentes, y que no siempre tenemos ese efecto en las cosas que escribimos, pero que cada quien tiene su rol, y el rol nuestro es, y nuestro compromiso es con la verdad y con los hechos. Ya les corresponde a otros actores cumplir con la otra parte. Y quiero hacer alusión a lo que mencionaba, por ejemplo, del espectáculo. Creo que no podemos denigrar a ningún tipo de periodista. Gracias. Y si consumo entretenimiento, debo agradecer al periodista que trabaja entretenimiento, claro está. Ahora, desde cualquier escenario y desde cualquier materia que trabajes, hay un compromiso como periodista precisamente con la verdad. Y desde el espectáculo puedes contribuir a la difusión de la cultura, a la apreciación musical, a la apreciación artística. Correcto. Y a la valoración de quien realmente tiene talento sobre quizás aquellos que hacen más bulto, como decimos en República Dominicana. De modo que saber siempre que la labor del periodista es una labor imprescindible para conservar los valores que dan sustento a la democracia, como son, por ejemplo, el respeto a los derechos humanos y dar visibilidad a los problemas de aquellos que no tienen acceso, correcto, como el resto, a los medios de comunicación. Muchas gracias. Tania, adelante, por favor. Un aplauso, por favor. Tenemos unos panelistas de lujo. Por favor, Tania. Yo quisiera retomar cuando hablábamos de el periodismo actual y las redes sociales. Varias situaciones que se nos presentan y que es bueno mencionarlas para saber cómo deberíamos, lo que ya estamos en los medios y los que ingresarán a ellos, cómo comportarnos frente a ese compromiso social que tenemos y al que Nicanor bien hace referencia. En la actualidad vemos, y creo que Adalberto estará de acuerdo conmigo en esto también, vemos como una competencia, por así decirlo, que se da entre los medios y las redes sociales. O sea, los medios se han visto en la necesidad de tener en sus portales, en sus páginas,
toda la información o casi toda cuanta surge en las redes sociales, pero además tienen la premura de que tenemos que subirlo rápido y eso es algo que nos lleva a cuestionar mucho ese ejercicio y ese compromiso que tenemos como periodista. ¿Hasta dónde tenemos que seguir la ola de las redes sociales como periodistas? Si no publicamos el tema que está en tendencia en el momento, estamos quedándonos atrás, estamos fallando como periodistas. Y la otra pregunta sería, si nos subimos en el tema, ¿cómo nos subimos? Pues tenemos que poner la información independientemente de que porque está en las redes sociales, independientemente de que no la hayamos investigado lo suficiente. Entonces, ¿nos perdemos el view del momento o verificamos la información? Entonces, es bueno que como que siempre lo tengamos pendiente. Cuando hacemos periodismo, tenemos un compromiso con la sociedad de informarles bien. No importa cuán rápido vayan los demás medios, no importa cuán rápido vayan las redes sociales. Nuestro compromiso es con ese lector a quien le estamos llevando esa información y que confía en nosotros como periodistas y que por ende, por muy rápido que vayan las redes, nosotros tenemos que ir al paso que nos permite la verificación del hecho a publicar, que lo tengamos presente siempre. Bueno, yo creo que, para concluir en mis ideas, que el periodismo no va a morir, ni está muriendo. Nunca. Y tampoco está compitiendo con la tecnología, se está aprovechando de la tecnología. Cuando hablamos de redes sociales, hablamos de Internet, los medios más vistos, más seguidos hoy en día son los medios tradicionales que están en el Internet. Y si no hubiesen muerto, los periódicos más famosos del mundo nunca como ahora habían tenido tantos lectores. Y los canales locales nunca como ahora se habían visto a nivel internacional, gracias a la tecnología. Ese no es el problema. Ahora, el periodismo es aquel que reseña los acontecimientos de una manera honesta e independiente. ¿Por qué sabemos lo que pasa en Ucrania? ¿Por qué sabemos lo que ocurre en cualquier parte del mundo? Por el periodismo, pero por el periodismo profesional. Por el periodismo profesional. Por tanto, los y las periodistas, los ya viejitos como yo, los chicos y las chicas que están subiendo, tenemos el deber de rescatar, reivindicar el periodismo, seguir apasionado o imprimirle pasión a esta profesión, porque esta profesión es imprescindible. No hay democracia sin periodismo, ni periodismo sin democracia. Muy bien. Eso es, con eso concluyo. Bueno, eso ha sido no todo por hoy. Vienen muchos más ahorita. Marian de la Fuente, no se la pueden perder. Les voy a dar las gracias. Vamos a despedirnos con musiquita. Mi nombre es Orlando Segura. Espero que les haya gustado esta charla, que se hayan llevado algo. Recuerden que periodista que no se mete en problemas no es periodista. Entre más líos tiene y más enemigos tiene, mejor está haciendo las cosas. O sea que tranquilo. La envidia es mejor generarla que sentirla. Sube la música. Chao, chao. Los dejo. Le invitamos a permanecer con nosotros. Permanecer aquí con nosotros, por ¿Aquí? favor. Ok. Sí. Muchísimas gracias, Orlando. Sí. Permanecer aquí con nosotros porque tenemos algunas preguntas que nos han llegado por los canales que hemos abierto para los panelistas y también para usted, conferencista de este cuarto bloque de esta cumbre de la Agencia Dominicana de Prensa. Algunas preguntas nos han llegado. Las responsabilidades del periodista en el ejercicio. Estas preguntas las han hecho el público. Tenemos aquí estudiantes, también periodistas que se inician en el ejercicio. A ver qué nos pueden decir Nicanor, Tania, Adalberto. ¿Cuáles son las principales responsabilidades del periodista en su ejercicio? Bueno, voy a empezar yo por un tema de género, ¿verdad? Porque es la hembra. En el ejercicio periodístico son muchas las situaciones que que te hacen cuestionar hasta dónde llega tu responsabilidad.
Y uno de los temas que yo creo, ya hemos hablado bastante de la necesidad de tener una información real, lo más objetiva posible, tanto como podamos, ¿verdad? Y deseamos que eso es posible lograrlo en la medida en que nos ceñimos a los hechos. Pero hay otro tema de responsabilidad que tiene que ver con el manejo de las fuentes, cómo nos comportamos frente a nuestras fuentes. Como periodista, una de las cosas que tenemos que tener pendiente es la empatía con la fuente. Y esto parte de me voy a permitir hacerle una pequeña anécdota. Hacía una serie de entrevistas para un reportaje en el que me tocó trabajar sobre personas muertas a manos de la policía. El reportaje al final se tituló Patrulla Letal, por si les interesa. Pero se trataba de recabar las informaciones, entrevistas a familiares de personas que habían fallecido a manos de la policía y qué había pasado con sus casos. Llegué a una comunidad muy apartada en la zona norte del país y cuando llegué a la casa, la familia me recibió muy molesta, muy molesta, y de hecho se tornaban agresivas. De las cosas que me decían era que yo había sido enviada incluso por el matador de su hijo, en este caso la mamá, por el matador de su hijo, que yo quería, y yo le intentaba explicar que no, que mi función allí era de periodista, pero no me creyeron. La verdad es que no me creyeron y seguían con su actitud. Y uno se pregunta, ¿qué debo yo hacer ante una situación así? ¿Me molesto porque me está poniendo en entredicho lo que yo le estoy diciendo? ¿Y cuál fue mi reacción? Bueno, recurrir a la empatía. ¿Quién es que se siente invadido? ¿Quién es que ha sido ultrajado en sus derechos? ¿Quién es que ha perdido a un familiar? Fueron ellos, no fui yo. Yo fui la intrusa que llegó a revivirle un dolor que ellos estaban tratando de calmar. Entonces, nuestra responsabilidad cuando llegamos es parte de eso, cuando tratamos con la fuente, de ser lo más empático posible para no demostrarle a la fuente que somos sus amigos y que fuimos ahí a ayudarle, porque esa no es la función, a eso no fuimos. Y con eso quiero decir también que otra de las cosas que tenemos que hacer en el ejercicio que es responsabilidad nuestra, ser franco con la fuente. Pero yéndonos con el tema de la empatía, es que entender que ellos están en una posición incómoda y que nosotros no tenemos derecho a ir a juzgar, sino a entender la situación en la que ellos están pasando y tratar de ser lo más empático sin involucrarnos con ello. Y otro tema interesante es eso, la honestidad con la fuente. Cuando vayamos a entrevistar a esta señora, por ejemplo, porque ella no quiso hablar con nosotros, pero otras familias sí lo hicieron. Muchas personas dicen, sí, voy a hablar contigo porque tú me vas a ayudar a que se resuelva el caso. Tenemos que ser francos con las personas a quienes le estamos pidiendo testimonio. Nosotros no vamos allá en condición de funcionarios públicos, de hada madrina, ni de nada que se le parezca. Nosotros vamos a recabar una información que, si bien esa información una vez se hace pública puede servir para solucionar el problema que tiene esa persona o esa comunidad, nosotros no somos los que fuimos a llevarle la solución. Entonces, decirle siempre a nuestras fuentes, nosotros somos periodistas y lo que queremos es publicar tu historia porque puede servir para un bien mejor. Pero nunca le prometamos a nuestra fuente que le vamos a resolver sus problemas si ellos no cuentan su historia, porque el periodista no está para eso. Muy bien. Gracias, Tania. Adalberto, tal vez nos puedes responder esta pregunta que nos envían. ¿Qué se requiere hoy en día para ser un buen periodista? Vocación. Se necesita vocación. Se necesita también tener amor por la lectura y la investigación. El periodista hoy en día tiene que manejarse en una sociedad que es heterogénea, repleta de intereses encontrados,
de muchos conflictos. Y para lidiar con esos conflictos, en busca de la verdad, hay que formarse, hay que tener capacidad. Lamentablemente, uno de los problemas que también tenemos es que las universidades nuestras no forman periodistas, forman comunicadores. Y las especialidades, en República Dominicana no hay un solo curso de posgrado en periodismo. Lo que hay es en comunicación estratégica. Y en la comunicación estratégica se le enseña a los participantes a defenderse de los periodistas y de los medios para crear una imagen positiva de la institución. Entonces tenemos que formarnos en periodismo. Y vocación de periodista implica también por vocación a la vida, por vocación a la gente, por amor al público, por vocación de sacrificio en alguna medida. Hay gente que se hace sacerdote, monja, y dedica toda su vida a eso. Los periodistas y las periodistas hacemos lo mismo, claro, cuando asumimos esto con la responsabilidad que se requiere. Muy bien. Nicanor, según tu parecer, ¿qué se requiere hoy en día para ser un buen periodista? Aparte de todo lo que con bastante propiedad dijo el profesor Adalberto, creo que en estos días el periodista de hoy tiene que estar muy a la vanguardia con la tecnología, porque precisamente son los medios que nos está permitiendo la evolución, esta cuarta revolución industrial, para llegar a los públicos y obviamente conlleva a una nueva visión del emprendimiento, porque cada vez, incluso la Real Academia hace unos años cambió la definición de periodismo, porque antes lo limitaba a alguien que trabajaba para los medios de comunicación escritos o electrónicos, olvidando perdiendo de vista lo que ha ocurrido en los últimos años con el desarrollo de los medios digitales. Y entonces ahora el periodista es cada vez menos o tiene menos espacio como un empleado de un gran medio de comunicación, o son menos los que tienen el privilegio, y a veces no tan privilegio, de estar trabajando para uno de esos medios. Entonces hay mucho emprendimiento, hay mucho periodismo independiente, hay muchas oportunidades por el área digital, pero los periodistas, al menos en nuestro país, hasta ahora hemos sido muy poco formados para llevar nuestros propios emprendimientos. Estamos muy acostumbrados a ser empleados y tenemos que transitar por estas nuevas vías que se nos están presentando. Muy bien. Muchísimas gracias a los panelistas. Esta última pregunta va de manera personal como periodista. Este cuarto panel se titula ¿Dónde inicia y dónde termina la responsabilidad del periodista al investigar la noticia? Cuando tenemos que tratar temas profundos y tenemos que acudir a las fuentes fidedignas y fuentes confiables, ¿cómo podemos identificar esa línea fina, esa línea divisoria que me dice, hasta aquí llega mi investigación como periodista para poder mostrar a la audiencia ambas caras, los insumos de esto que he investigado y que usted haga su propio juicio de valor? ¿Hasta dónde, cómo el periodista puede identificar que hasta aquí debe llegar? O si está pasando y está dando resultados de esa investigación que incluye ya un parecer personal del periodista. ¿Cómo podrían ustedes identificar esa línea a tiempo? Le decía un profesor de la UAS, muy querido por muchos aquí presentes, que las historias tienen cuerpo propio, que una historia es del tamaño que ella es, ¿no? Aunque muchas veces tengamos que acortar para ajustarla a los espacios que nos presenta el medio en el que estamos trabajando. Y con eso lo traigo a colación por el hecho de que cuando trabajamos una historia, investigamos, es esa misma estructura que les vamos dando a esa historia la que te va a decir, esta historia está completa para salir al público, para que el público la consuma, porque hemos hecho la búsqueda de los datos que están disponibles, ya lo hemos buscado, lo hemos gestionado, hemos tratado de llevar ese equilibrio que mencionabas para que nuestra historia no se vea
como que es el punto de vista de alguien además, y a veces hay quienes incluso les gusta hasta contarlo. Bueno, está equilibrada porque tengo 2 de una parte y 2 de la otra. Y ni siquiera es eso, es simplemente que los puntos de vista que pueda tener de interpretación, que se pueda dar a una información, que nosotros podamos tenerlo en esa historia que vamos a publicar. Y que estén verificados los datos. Y yo insisto en esto porque no podemos publicar porque ya fulanito habló y Perencejo también dijo lo que tenía que decir. Tenemos que buscar lo más profundo que podamos ese dato que es el que comprueba hacia dónde se dirige la verdad, si existiera la verdad en esto. Entonces, cuando tengamos todos esos elementos en nuestra historia, yo creo que ya podríamos decir es publicable. Ahora bien, ¿termina la responsabilidad del periodista en el momento que publicamos? No. O sea, tenemos que estar conscientes que cuando publicamos una información, esa información tiene unas consecuencias y que el periodista tiene que prever las consecuencias de la información que va a publicar. Y de hecho, que esto no nos lo dicen siempre, saber incluso qué información tenemos que complementa la historia, pero que hacerla pública va a hacer más daño que bien, para saber que este dato no debería estar contenido en la historia. Entonces, la responsabilidad trasciende a la publicación, a la fecha de publicación y a las consecuencias que se desprendan a partir de esa publicación que has hecho. Excelente. Muy bien. ¿Tienen algo que agregar, Nicanor, respecto a la pregunta? Hay varios límites. Por ejemplo, está el ético. Para obtener la información que buscas, no debes pagar nunca a una persona que te está informando. Igual no debes perder en cuenta los intereses que podría tener esa persona que está siendo confidente detrás de esa información. Hay límites legales, incluso. En nuestro país, recientemente, los dueños de medios lograron que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional un artículo de la Ley 6132 que establecía la responsabilidad en cascada. Entonces, cuando tú estás investigando, debes tener pendiente que la información que vas a publicar, fruto de tu investigación, podría llevarte incluso a tener consecuencias legales, porque si vas a ser demandado o demandada, sería contra ti la periodista o contra ti el periodista, porque el director ya se ha quitado esa responsabilidad, a pesar de que él es quien decide qué sale y qué no sale en su medio. Entonces, incluso he visto por ahí que hay una iniciativa de una cooperativa de periodistas, no sé todavía la naturaleza, pero los periodistas debemos irnos enfocando en ese tipo de cosas, sobre todo los dominicanos que somos poco gregarios. Deberíamos ir pensando en ese tipo de iniciativas, porque qué fuerza tiene un periodista cuando lo demanden por unos 4 o 5 millones de dólares o de pesos, qué sé yo, pero qué fuerza tiene un periodista para responder a esa demanda. Entonces debemos ir pensando incluso primero en ese tipo de implicaciones, pero también en iniciativas que puedan responder a cualquier periodista, sobre todo esos que decía ahorita, de iniciativas propias, etcétera, cuando se vean en ese tipo de problemas. Pero también tienes una responsabilidad con la seguridad de esa persona que te dio la declaración. Muchas veces vemos un reportaje que una persona supuestamente está dando una declaración confidencial y supuestamente se le difumina la imagen, pero todo el mundo sabe que cualquiera que conozca a esa persona la va a identificar. Entonces no hay responsabilidad ahí frente a ese entrevistado. Pero también con tu seguridad personal. Yo tuve en una oportunidad la ocasión de compartir con periodistas mexicanos de Tijuana, y ellos comentaban que cuando alguien los llamaba para ir a cubrir algún evento, alguna catástrofe, algún asesinato en masa, como ocurre mucho allí, ellos se olvidaban del palo periodístico. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si yo iba como Nicanor o ella iba como Tania, podía ser blanco de ataque. En cambio, ellos se iban en conjunto, como una forma de cuidar su integridad, porque aun cuando tú vayas a dar un palo periodístico, tu vida vale mucho y eso no es cobardía.
Entonces, esos son parte de los límites. Muy bien. Muchísimas gracias a los panelistas. Y por último, para finalizar esta parte, podemos crear un pequeño escenario. Es muy común preguntarse, y ustedes como son veteranos del periodismo, ustedes Ellos. todos, No, yo soy joven. son veteranos del periodismo, nos pueden aportar luz en esta parte. Creamos un pequeño escenario en un fuego, un accidente de tránsito. Usted llega a cubrir la información, a cubrir la noticia, lo que allí está pasando. Entonces, ¿hasta dónde podría llegar ese trabajo periodístico de que usted se sienta también con la responsabilidad de ayudar o de informar? Cuando me encuentro en el medio del escenario, que veo que hay niños, que veo que en el accidente yo podría hacer algo para salvar esas vidas, pero también tengo que hacer un reporte en este momento en vivo para el medio que estoy cubriendo, ¿cuál debería ser mi posición como periodista? Yo, profesora. A ver, yo quiero responder esa pregunta porque, la verdad, una pregunta para la gente humana, me parece que la respuesta es muy sencilla, ¿no? Obviamente, primero soy ser humano y después soy periodista. No podemos ahorita olvidar qué somos. Y si hay un niño que se está quemando, yo dejo la cámara, dejo el teléfono, lo primero que voy a hacer es salvar al niño, por Dios. O a la mujer embarazada, no. La noticia puede esperar, todo puede esperar en la vida, menos salvar a alguien, ayudar a alguien. Siempre. Todo puede esperar. Adalberto, ¿cuál sería su posición? Voy a contar una historia real. En los años 80, finales de los 80, principios de los 90, hubo muchas protestas en la República Dominicana y una de ellas ocurrió en un barrio que le llaman El Platanito. Eso es cerca de la Ciénega, cerca del mercado de la Duarte. Y estábamos muchos reporteros, era reportero yo en la ecuación, cubriendo la actividad y de repente cae un hombre herido, porque había enfrentamiento entre la policía y los manifestantes, cae herido y la policía no permite que la gente salga. Y un grupo de periodistas fuimos, rompimos el cerco a sabiendas de que con nosotros había más consideración, Claro. y sacamos a la persona que estaba herida del lugar. Yo creo que actuamos bien y nos olvidamos de la fotografía y del video. Creo que actuamos bien, no me arrepiento de eso. Claro. Y creo que Y así más, frente a esta tendencia de la tecnología, que podemos tener siempre un móvil disponible para ello. Entonces, el tomar esa decisión ahí cuenta mucho. Tania. Mira, definitivamente que la parte humana, en mi parecer, también tiene que ser prioridad. O sea, tú eres humano ante todo y si alguien necesita de tu ayuda, tú te olvidas de todo. Ahora, tenemos que ser responsables. Una vez nosotros actuamos y tomamos participación en la historia, el cuento se cuenta distinto. Eso es verdad. Tenerlo pendiente. O sea, la historia, si cambió porque tú interveniste, entonces la historia que vas a contar al público cambia. Tu papel debe separar una cosa de la otra. Que no cuentes la historia en función del resultado porque tú estuviste, sino el contexto general en el que se desarrolla. No puedo ir a contar lo que pasó de cómo el periodista fue el héroe de la situación. No puedo ir a decir, ay, esto se resolvió de tal forma, sea por mí o porque la prensa estuvo. Que no digo que no es un dato que en algún momento tú puedas decir. Lo que quiero decir es que la historia que vayas a contar, que tu participación como periodista es como si fuese una escena, que tú no puedas alterar la escena. Si ya interveniste porque no había quien más lo hiciera y decidiste actuar, entonces deja que otro cuente la historia, no la cuentes tú. Sería lo más honesto. Muy bien. Recordando siempre que el periodista no es la estrella, el periodista no es el protagonista de lo que sucede. Somos medios, somos canales que pasamos la información y es la audiencia quien nos sigue, quien debe tomar o hacer sus propios juicios de valores y sus propias opiniones.